es el abogado del diablo. Viste tú, quieres saber más de ti, y es por eso que hoy estás aquí. Bienvenido a Acción Podcast una vez más, Alejandro. ¿Cómo estás? Chévere, Paul. Un gusto estar aquí otra vez. Ya casi un año, ¿no? Hace un año. Fui justamente... Justo antes de tu cumpleaños, hace un año grabamos. Exacto. Y ya un año después, bueno, has hecho decenas de podcasts. Y bueno, siempre feliz de estar aquí otra vez de vuelta, ya retomando este nuevo año que inicia fuerte, ¿no? Puta madre, empieza con estado de excepción, que es algo que ha perdido un poco su valor y su fuerza, si te pones a pensar, porque pasamos un gobierno tan terrible como el de Guillermo Lasso, en el cual vivimos en estado de excepción y nunca se consiguió el resultado que era, en teoría, acabar con la inseguridad del país. Correcto, o sea, prácticamente bajo Guillermo Lasso fue una decepción completa y bueno, creo que muchos de los que votamos por él nos llevamos una decepción, un balde de agua fría, Sí. porque esencialmente bajo el gobierno de Guillermo Lasso vivimos bajo constantes estados de excepción que realmente no tuvieron ningún propósito. Bueno, su objetivo era controlar la situación carcelaria, mejorar la situación de seguridad, pero realmente era como la vieja confiable, ¿no? No sé qué hacer, estado de excepción. Esto pasó, estado de excepción. Que ya hasta perdía su objetivo, porque tampoco daba una sensación de seguridad, una sensación de, ok, el gobierno está haciendo algo realmente para controlar la situación. O sea, pasaba una situación en específico, una masacre carcelaria, un atentado con coche bomba, el asesinato, por ejemplo, del candidato Fernando Villavicencio, y la vieja confiable era estado de excepción. Pero realmente la población no sentía un cambio tangible en algo que realmente se tradujera en resultados reales, en terreno de que la situación está mejorando. Y más bien, los estados de excepción ya dejaron de ser, como su nombre lo indica, un estado de excepción, porque se volvieron casi un estado de normalidad. Correcto. No es algo como que ya, como su nombre lo indica, un estado de excepción es algo Situaciones extraordinarias, correcto. Sino ya hasta pierde el objetivo, que justamente es lo que le da la Constitución. Y pierde ese poder también, porque, o sea, si yo fuera un delincuente en un estado de derecho normal y me meten en estado de excepción, o sea, me cago en los pantalones del miedo porque digo, puta, me van a meter bala, me cagué y estoy con miedo, me tengo que ir a esconder. Pero si vives en un estado en el que estás 365 días al año en estado de excepción y no pasa absolutamente nada, o te meten a la cárcel y el fiscal te saca de uno, te da medidas sustitutivas, pasas cagado de risa y pasa con lo que ha estado pasando con el país últimamente. Y hoy le estaba escuchando a Carlos Andrés Vera en FM Mundo, y dijo un concepto que me gustó bastante, que lo hablaba del tema de la matriz del miedo. O sea, que el miedo se encargaron los delincuentes de que sea la gente honesta, el empresario honesto, los políticos honestos, la gente de bien, que sean los que estén cagados de miedo, mientras los delincuentes sean los que pasen cagados de risa y valentonados y hechos los arrechos y hechos los bravísimos. Pero ahora, de cierta manera, a eso quiero entrar. Vemos el nuevo estado, el decreto 111 del presidente Daniel Noboa. Y de cierta manera en el aire, en las redes, se siente, sí, aparte de la unidad legislativa y de una especie de unidad nacional, sí se siente que está empezando esa matriz del miedo por fin a girar y que ahora les vemos a estos delincuentes pidiendo clemencia en los videos que se están viralizando en Twitter y en todas las redes. Claro, ahora la situación diferente es que por primera vez en la historia de la República tenemos un nuevo estado. Obviamente estamos bajo un estado de excepción, pero por primera vez en la historia del Ecuador estamos bajo un estado de conflicto armado interno, lo que también la Constitución denomina un conflicto armado no internacional. O sea, estamos en estado de guerra, no contra el Perú, no contra Colombia, pero tenemos un conflicto armado. Y como justamente yo hice un video al respecto que, bueno, fue bastante viral también, Ecuador es el país ya más violento de América Latina. Hemos superado los 40 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es muchísimo. Si tú te pones a ver, incluso con países como México. Tenía 25. México tiene 25. E incluso si tú miras el mapa de México de los tasas de homicidios por estado, el estado más violento me parece que es el de Sinaloa y tiene aproximadamente 59 homicidios por cada 100,000 habitantes. Los Ríos, la provincia de Los Ríos prácticamente le duplica. O sea, tenemos situaciones muy sangrientas, sobre todo en la costa ecuatoriana, en la que la degradación de seguridad es muy rápida. Es bastante como acelerada. En menos de 2 años, 3 años, hemos pasado de tasas de homicidio de 15, 25 a 45. Y si no se toman medidas abruptas,
esto puede desencadenar rápidamente en una situación sin freno en la que el Estado pueda perder realmente el control. Entonces, yo considero acertado lo que el presidente Noboa ha decretado, reconocer que existe un conflicto armado interno, las medidas que se tomen dentro de lo que la Constitución prevé van a tener que ser duras. Y también, obviamente, como toda situación, financiar una guerra es algo muy costoso. Recién nos enteramos ya que el día de hoy, esta semana el presidente Noboa ha enviado al Parlamento una ley, un proyecto de ley urgente para elevar el IVA del 12 al 15%. Porque toda guerra es cara. Entonces, se van a necesitar medidas duras, pero también van a tener que ser acompañadas de medidas económicas y fiscales para poder dar esos resultados. Ahí viene pues el tema, o sea, todo el show y todos los tanques y toda la pendejada no es de a gratis. Nah. Y siempre la factura le cae por lo general al pueblo y a las personas. Tú como economista, ¿cómo ves este potencial proyecto económico urgente, esta medida? Vemos los dos bandos para variar. Sabemos, por ejemplo, el correísmo diciendo no le metan la mano al pueblo, métanle la mano a la banca, que tuvieron utilidades récord, que vuelvan a meter el ISD, suban al 5% otra vez, que hagan medidas como que no le tengan que meter la mano en el bolsillo al pueblo. ¿Tú, en tu visión económica, cómo ves el IVA o qué sugerencias ves para poder solventar esto? Bueno, siempre cada grupo político va a tener su percepción ideológica diferente sobre qué es lo que se tiene que hacer económicamente, ¿no? El correísmo dice, no, pero cobrémosle a la banca, cobrémosles a los deudores del SRI, que personalmente yo sí estoy de acuerdo en que sí existen deudores con el SRI, sobre todo el grupo Noboa, pues se tienen que evidentemente cobrar esos dineros. Y el grupo de Henry Kronfle, el presidente de la Asamblea, también la familia de él en sus corporaciones también deben bastante plata. Ahora, entonces, ¿qué pasó con la ley económica que se aprobó justamente hace poco en el Parlamento? Lo cual me parece lógico, ya que el correísmo también ha entendido eso. Un presidente ha ganado las urnas con su mandato, su plan de proyecto, tienen que darle paso, evidentemente, a lo que él propone. Porque ese fue el plan económico que ganó en las urnas. Ahora bien, entramos en una situación diferente que no estaba prevista y que nadie sabía que iba a pasar antes de las elecciones, que es este estado de conflicto armado. Yo, personalmente, desde el tema del punto económico, considero que elevar el IVA es una situación compleja. No diría que es correcta ni incorrecta, es una situación que puede ser correcta, pero acompañada de otras medidas. Por ejemplo, el tema de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Es un tema que ya sabemos que Leonidas Issa es fanático y él no piensa ceder en absoluto, pero yo creo que hasta es un tema de conciencia hasta social y ambiental. Justamente uno de los objetivos de las Naciones Unidas en 2030 es que se vayan eliminando gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles. Y si Leonidas Issa es tan ambientalista como prevé, lo más lógico es que podamos tomar ya una medida eficaz en el tema de la eliminación de subsidios. Entonces, yo estaría de acuerdo en que, se suba el IVA, se suban impuestos por esta situación excepcional como cuando ocurrió el terremoto del 2016. Pero el tema es que se ha subido el IVA al 15% y en el proyecto económico de Noboa no se especifica ni tiempos, ni duración. Realmente es una subida definitiva. No fue como el caso de cuando fue el terremoto, que fue aproximadamente durante un año y medio, etcétera. El caso de reconstrucción de Manaví. Porque también hay ahorita un tema en la fiscalía que Jorge Glass está acusado. Entonces, yo estaría de acuerdo con que se sube el IVA, es decir, se aumentan los impuestos, se gana más, el Estado recoge más dineros, pero si quieres también arreglar el déficit fiscal, que también es lo que tenemos, porque el Ecuador tiene déficit fiscal, ahora tenemos guerra, tenemos situación de se viene el fenómeno del niño. Es como que literalmente nos cayeron las 7 plagas de Egipto. Entonces, de acuerdo en que subas el IVA, pero también que eso venga acompañado de otras medidas fiscales fuertes, como la eliminación de subsidios, también la eliminación a temas burócratas. Entonces, serían una serie de medidas acompañadas en la que tú puedas aumentar los ingresos del Estado, reducir los gastos del Estado, que puedas descalibrar esta situación financiera que tenemos, que es el déficit fiscal, y que también a su vez le puedas destinar más recursos a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, que eso es verdad. Durante el gobierno de Guillermo Lasso y durante el gobierno de Lenín Moreno se ha ido desmantelando y quitando presupuesto a la seguridad, que obviamente esto también es un factor que explica el repunte catastrófico de la situación de seguridad que vivimos ahora. Pero bueno, en el tema de los subsidios, no me parece que debe girar la conversación o el debate público en torno a lo que el señor Issa quiera o no. O sea, ahorita
vemos que la medida del decreto 111 tiene aproximadamente el 95% más de aprobación a nivel nacional. Entonces, en tema timing político, ahorita no puede hacerse hecho el bacán, hecho la rechoa, que voy a salir a las calles, porque ese mismo rato lo pueden declarar también como cómplice o terrorista también y se caga. Como objetivo militar también. Exacto. ¿No? Ese es el tema. O sea, ahorita no estamos para debatir que el tema del tractorcito. Yo considero que hay temas importantes que se tienen como la focalización de los subsidios, pero ya ahora estamos en una situación muy grave económicamente. También a partir del 15 de enero se podrían otra vez volver los cortes de energía. Realmente estamos en una situación caótica, entonces tenemos que alinear. Yo personalmente no voté por el presidente Noboa, ni en primera ni en segunda vuelta. Pero es el presidente de la República y hay que alinear filas con él, hay que darle el apoyo a él porque tiene en el mando del Estado. A ver, espera, paréntesis. ¿No votaste por él segunda vuelta? Entonces, ¿votaste por Luisa? No, tampoco. Voté nulo. Ah, ok. Personalmente, no voté por Noboa porque no me parecía... no me convencía su proyecto, su trabajo, su plan de gobierno. Tampoco voté por Luisa porque no soy muy fan del correísmo. Tal vez hubiera votado por correísmo si hubiera otro candidato, por ejemplo. O sea, si era Rabascal, votabas por él. Podría ser. Alguien que, por ejemplo, podría incluso hasta votar sería Pavel Muñoz, que considero que es un buen alcalde. Pero ahora, no voté por Noboa, sin embargo, es algo que hay que reconocer. Es el presidente de la República, hay que alinear filas detrás de él, hay que solventar esta situación de manera más rápida posible, pero lo importante es poder dar una solución unificada de todos los grupos políticos a la situación de seguridad. Porque si no tienes seguridad, no tienes economía, no tienes tranquilidad. Eso afecta en todas las esferas de la sociedad. Nomás esta semana hemos visto cómo se han caído ventas, los centros comerciales están vacíos, el metro está vacío, la gente tiene miedo de salir. Si no controlas la situación de seguridad, no vas a tener ningún efecto positivo en ninguna área de la sociedad. El riesgo del país sigue subiendo y un montón de cosas. Se caen las inversiones extranjeras. A ver, Alejandro, hay un tema que en esto, bueno, aparte un comentario de lo de Leonidas Diza que no quiero que se me vaya. Es cagada esta huevada en el podcast de estar escuchando, absorber y al mismo tiempo tienes una idea que dices esto puede aportar a la conversación, pero después te vas por otro tema. Vas, exacto. Sí, pero esto era algo que quería decir. Bueno, sabemos que Leonidas Diza tiene un poco de ideologías un poco radicales que vienen del Perú y sus huevadas marxistas. Del comunismo indoamericano. Sí, hecho una metamorfosis rara ahí que el man pregona. Pero el tema es que vemos lo que pasó en Colombia, que el mismo Petro le acaba de quitar los subsidios al pueblo colombiano. Entonces ya no se vuelve un tema de ideología cuando vemos que gobiernos de izquierda lo están haciendo. No, y un ejemplo muy claro. Hace una semana en Cuba se incrementó el 500% el combustible. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano eliminó los subsidios a los combustibles. Es que es una medida lógica si hablamos del punto de vista económico y ambiental. Queremos transicionar a una economía descarbonizada, una economía de energías verdes. Entonces, ¿qué hace el gobierno financiando gasolina barata? Además, ponte a pensar, ¿quién es el más beneficiado con combustible? Los contrabandistas. Los contrabandistas. Y dos, las personas más ricas. Si yo tengo una Ford F-150 y la tanqueo a full, entonces, pues, yo soy el que más me está beneficiando de esos subsidios y me voy todos los fines de semana a mi hacienda que está en Puembo. ¿Quién se beneficia más de ese subsidio? ¿Ese que tiene una camioneta de F-150 o una persona pobre en las periferias de Quito que ni siquiera tiene carro propio, que utiliza bus o metro para poder transportarse? Ahora, hay personas que dicen, no, pero es que evidentemente con el subsidio de los combustibles se impactan todas las áreas de economía. Pues claro que se impacta, pero el impacto es ciertamente unos ciertos puntos porcentuales. No es que si liberalizamos el tema de los combustibles, mañana el kilo de arroz va a costar el doble. Eso no va a pasar. Con el tema del IVA, eso sí, claro que grava a todos los bienes. Eso sí sube, evidentemente. Entonces, con respecto al tema del señor de la amenaza, yo creo que es como un vacunador, ¿no? O sea, ni te atrevas a tocar el subsidio del combustible fósil porque verás lo que te pasa. El señor Issa no tiene ninguna legitimidad. Perdonen la expresión, pero no tuvo los huevos para poder postularse a la presidencia porque sabía que no sacaban ni el 5% de los votos. Por eso literalmente no se postuló y no lo va a hacer porque él vive en base a la extorsión. Es decir, si tú haces esto, yo hago esto. Entonces, el señor Issa no tiene ninguna legitimidad para hacer eso, para poder poner condiciones sobre la mesa. Si él quiere ganar, quiere gobernar, quiere poner subsidios a todos, entonces que ganen el gobierno, que ganen las urnas. Y si es que el señor Issa gana las presidencias, pues todo el mundo tiene que aceptar el plan de gobierno porque fue elegido. Pero ese no es el caso. Noboa fue elegido
Y entonces, pues hay que alinear filas detrás de él. Ese es el otro tema. Hablaste de una especie como de candidatura y lastimosamente estamos en un periodo tan corto donde va a ser un mandato de 16 meses que prácticamente ahorita todo el mundo ya está en campaña. Así no se lo diga. Hasta el mismo presidente, los analistas políticos que medio saben, le dan palo que ya deje de andar en modo campaña y que actúe como presidente y deje de pensar en las elecciones del 2025. Correcto. Entonces, vemos que cada vez habla más en medios. Ahorita, bueno, Tópica PD habla, Otto está empezando a aparecer en medios, María Paula Romo siempre habla. Entonces, ahí los presidenciables están empezando a moverse. En ese sentido, ¿tú cómo ves el panorama para el 2025? ¿Crees que de este momento actual va a depender la reelección de Noboa? Si es que gana en teoría la guerra contra el terrorismo, ¿se reelige automáticamente o crees que va a venir un outsider o uno de sus contradictores ahorita que le va a terminar quitando terreno y le va a ganar? Completamente. El éxito de Noboa en su reelección va a depender de cómo él maneje esta situación, porque es apenas 1 año y medio, lo cual incluso es hasta corto para tú poder publicar estadísticas de como, ok, ¿saben qué? Bajó los 40 homicidios por cada 100,000 habitantes a la mitad, que sería ya un éxito gigantesco. Así que realmente lo que creo que va a poder definir su presidencia, su reelección, va a ser la percepción ciudadana sobre la seguridad. Y en eso juegan un montón también las redes sociales, los medios. Por ejemplo, lo que pasó en TC Televisión fue una estrategia de miedo, esencialmente. Con 15, 20 minutos al aire hicieron un pánico colectivo que prácticamente colapsó el país el día martes. No, fueron como pequeñas explosiones simultáneas en varias partes del país, pero lo de TC Televisión fue como la joya de la corona para poder causar una histeria colectiva. Entonces, yo creo que podrá evidentemente dar resultados en el tema de cómo la percepción ciudadana vea el tema de las Fuerzas Armadas y la seguridad para poder controlar la situación. Entonces, claro que todos los grupos políticos ya están en campaña, eso no me cabe duda. Y seguramente incluso el correísmo en 2025 volverá a presentar su carta, que la tienen las estadísticas, ¿no? Que sí, durante nuestro gobierno Ecuador fue el segundo país más seguro de la región, lo cual es verdad. Pero hay 2 factores a tomar en cuenta aquí. Ok, fue en el país más seguro de la región, bajaron los homicidios a un mínimo histórico, pero hay que tomar en cuenta que la producción de cocaína en Colombia se ha triplicado también desde el año 2018. Entonces, hasta podemos hacer una correlación que el tema del incremento de homicidios y violencia también tiene que ver con el tema de que se ha triplicado la producción de cocaína en Colombia. 1/3 de la cocaína que sale de Colombia pasa por el Ecuador. Ecuador no es un país exportador de cocaína, es un país de tránsito. Yo creo que ahorita ya hasta se hace acá también cocaína. Seguramente, pero los 2 fuertes de producción de cocaína son Colombia y Perú, que pasan justamente por las fronteras ecuatorianas por 2 temas. Uno es que Ecuador es un país dolarizado, que es un tema favorable también al lavado de activos. Para lavar, claro. Aproximadamente 3-4% del PIB ecuatoriano es lavado de activos que se legaliza cada año. Yo creo que más. Yo creo que estamos en un punto que 1 de cada 3 dólares en este país tal vez, incluso, lavados. Pero te estoy diciendo las cifras oficiales. Y otro tema es que, claro, todos estos puntos de exportación, el puerto de Manta, los puertos de Esmeraldas, sirve justamente para las rutas de narcotráfico que los carteles de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación están aliando con las bandas locales. Entonces, hay que darle méritos en el tema de que sí, lograron bajar la tasa de homicidios y esa es como su principal carta y que hicieron también fuertes inversiones en seguridad y todo lo que tú quieras. Pero también la realidad es que durante su gobierno la incautación de droga fue mínima comparada a estos años. En eso sí le doy mérito a Guillermo Lasso, solo en números, o sea, y sí, datos, no opinión. Claro. Ahí la incautación de las toneladas de droga fue una estupidez gigante. Que se explica también por el hecho de que la producción en cocaínas, la producción en Colombia de la cocaína se ha triplicado, ¿no? Entonces, aquí sí hay un elemento y es que si hubiera la base de Manta, no estoy diciendo que la base de Manta era la solución a todos los problemas, pero si hubiera la base de Manta, claro que tuvieras un control más efectivo de los narcóticos que salen del país. Entonces, bueno, aquí ya hay temas un poquito más políticos, ideológicos, como también lo opina el presidente de Colombia, que la guerra contra las drogas es un fracaso. Yo personalmente considero que el tema de las drogas siempre será polémico sobre personas que aprueban legalizar todas las drogas o hacer una guerra sangrienta para evitar que se comercialice ninguna, ¿no? Entonces, es un tema que yo creo que el tema 2025 se va a tratar exclusivamente de la seguridad y la percepción ciudadana de cómo vamos a poder llevar una vida normal.
La guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo, la guerra contra cualquier cosa, por lo general nunca termina en nada. O sea, sí, hemos estado en la guerra con el terrorismo desde el 2001, la guerra contra las drogas en Colombia desde los 80s y nunca ha acabado. Entonces, obviamente a veces hay que ponerse en el papel de, no de abogado del diablo, pero un poco como que ver a quién le conviene que pasen estas cosas. Entonces siempre detrás de cualquier conflicto o detrás del caos hay dólares y hay plata. Claro. Y siempre mientras alguien esté sufriendo, del otro lado ver a alguien que esté lucrando y llenándose los bolsillos de plata, los que trafican armas, todo el mundo, o sea, un montón de esos lados están haciendo dinero. Correcto, ¿no? Y el tema es, o sea, las personas que menos desean que se legalicen las drogas, ¿quiénes son? Los propios narcotraficantes. Porque justamente eso, claro. Si tú legalizas las drogas, al día siguiente, chao, mañana se acaba el negocio. Chao. Claro. Es como cuando fue en Estados Unidos el tema del alcohol. Claro, que los fue, 20s. Que es los 20s, que fue la única enmienda de la Constitución estadounidense que se derogó porque los políticos se dieron cuenta que pues, no era práctica. Prohibiste el alcohol, se hicieron las mafias del contrabando del alcohol, se dispararon los precios del alcohol, sí. Y al final el alcohol es una droga como pues que mata millones más, sí, más que accidentes de tránsito, claro, que accidentes aéreos o un montón, claro, de otros. Las drogas que más matan son el alcohol y el cigarrillo. El fentanilo ahora porque son justamente, bueno, en el caso del alcohol y el tabaco son drogas legalizadas. No, pero es que me refiero también al Oxy, esas drogas legalizadas, no, claro, de las grandes farmacéuticas y que le tienen en Estados Unidos esta epidemia de los opioides. Los opioides. Es un fentanilo camuflado, claro, de antidepresivo, de un montón de cosas y la gente está adicta a eso. Exacto. Entonces es un tema, lastimosamente, que el Ecuador ya se ha vuelto partícipe ahora y va a ser una estrategia muy complicada, yo creo, del gobierno para poder tomar una decisión sobre si tomar una política radical como la tomó Colombia durante los años 2000 en la presidencia de Uribe, o si toma otras medidas un poquito más relajadas. Pero al menos por cómo veo yo el tema de Noboa es que él no va a negociar con estas ahora bandas terroristas y va pues a darle toda la fuerza del Estado. Que es un poco paralelismo al tema del conflicto colombiano, porque durante los años 80 y 90 tú tenías los carteles colombianos de droga que eran poderosísimos. Uh-huh. O sea, los bandas de ahora son juguetes comparado, sí, a lo que era el de Colombia. Cali en su prime. O el de Medellín. El de Medellín no te ponía una bombita en el puente, te ponía unos kilotones de dinamita, te voló el edificio. Voló el Congreso, o sea. Asaltó el Palacio de Justicia. Sí. Era un nivel de violencia ya fuera de este mundo, ¿no? Anarquía. Entonces, es verdad que tenemos una situación parecida a la de Colombia. Yo no creo que todavía estamos a esa dimensión de la violencia que hubo en Colombia, porque eran carteles muy poderosos que además eran los productores de la cocaína. En este caso tenemos bandas que son justamente, se benefician del narcotráfico, que están aliadas a carteles mexicanos, pero que no son aún productores de cocaína. Entonces tenemos que tomar medidas fuertes para evitar que justamente se llegue a esa situación, porque el Ecuador no es que sea un país climáticamente muy diferente a Colombia o a Perú. Se podría incluso hasta producir cocaína aquí, si no es que ya se está produciendo. Entonces hay que tomar medidas radicales para al menos neutralizar esta situación a corto plazo. Vamos a entrar un poco en el campo de las teorías de conspiración que vuelan en las redes sociales. Y con este tema, antes de que me puteen la gente que está escuchando, está viendo, estamos solo poniéndonos ahorita en los zapatos de abogado del diablo para hablar de estos temas que también están regándose en las redes. Ahora, TC Televisión. ¿Viste ese video que se viralizó de que básicamente se ve como que estuvieran diciendo, a ver, vos siéntate aquí, vos acuéstate acá? Así que parece que fuera tongo y que fue una pendejada que armaron para después, en base a eso, poder ahorita subir el IVA y meter a los gringos acá. Y hacer la teoría del shock, ¿no? Ajá, o sea, produzco un evento que cree un shock. Sí. Y entonces, boom, 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 boom. ¿Cómo fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo fue el atentado de las Torres Gemelas? También. Si no hubiera ocurrido ese atentado, correcto, Estados Unidos jamás habría entrado ni Afganistán ni Irak. Por eso hay gente que dice que fue un autoatentado. Pero bueno, siempre va a haber teorías de conspiración en estas cosas. ¿Crees que esto fue algo hecho porque justo coincide que también es en el canal del gobierno donde podían entrar más fácilmente, que se metan a Teleamazonas porque es una empresa privada? Pero en TC era del Estado, entonces técnicamente hay más facilidad de poder plantar estas cosas aquí y que suceda. ¿Tú crees que eso tiene algo de legitimidad o ya están hilando muy fino? Yo la verdad no creo que lo de TC Televisión fue como un amarre, digámoslo así, porque realmente sería algo hasta muy perverso. O sea, realmente alguien que haga eso, si son las esferas del gobierno, además que no es gobierno ni que tiene un mes, ¿no?
Pero yo realmente creo que sí fue un evento natural, es decir, que fueron justamente los secuestradores que fueron, pero totalmente inexpertos. O sea, también... También son unos chamos de menos de 16 años. años, claro. Y ahí incluso hasta se hizo en redes sociales viral el tema de que me daba pena, de los adolescentes, de cómo han podido... reclutar a estos jóvenes. Bueno, o sea, ya estos chicos tienen asegurado, estos terroristas tienen seguramente asegurado 16 a 20 años de cárcel. Eso sí es que no se vuelan antes, porque ahorita los tienen retenidos en un patio ahí de la policía. Sobre todo los adolescentes, ¿no? Pero el tema es, yo sí creo que no fue algo creado, algo artificial, yo creo que fue algo real. Jóvenes supremamente inexpertos, que felizmente no terminó en desgracias, no hubo ningún muerto, ningún herido. No fue como que se hubieran secuestrado y hubieran empezado como a ejecutar, ¿no? Pero es verdad que lo de TC Televisión sí fue como que la chispa que entonces permitió este tema de, yo creo, el decreto del conflicto armado. Entonces, es claro que la ciudadanía está asustada, todos creo que lo estamos. Entonces, es verdad que durante esos eventos tienes más margen para actuar. Entonces, yo más bien considero que el presidente Noboa ahora tiene que portarse las pilas y actuar con todo el peso del Estado en el tema de la seguridad de las Fuerzas Armadas con la policía, pero también aprovechar que estamos en esta situación para arreglar este desajuste económico que tenemos y también poderle dar más recursos a las Fuerzas Armadas y a la policía, que es lo que va a necesitar. Ahora, vámonos al otro bando, otra teoría de conspiración. Justo hay gente que dice que coincide, que se iba a revisar la computadora de Jorge Glass. Él está en la Embajada de México. Eso sí ya no es ningún secreto. Por lo general el gobierno mexicano le da refugio a todos los correístas, porque AMLO es el recontra pana del Grupo de Puebla, entonces es de ese bando, por así decirlo. Entonces también coincide que cuando era no sé si habrá sido el caso Sobornos, o el que esté escuchando me diga, no, ese no era, me quiere putear, dejen el comentario y me corrige. Pero la teoría es que cada que hay algún caso judicial fuerte en contra del correísmo, se mueve la masa, se mueve la calle y hay pendejadas que pasan. ¿Crees que de ese lado también coincide el tema de TC con que justo estábamos en el tema de lo de Jorge Glass, que iban a revisar la laptop, o también es una coincidencia? Ahí sí entramos como en la teoría así, pura de conspiración. La verdad, yo sí creo, lastimosamente, que el correísmo también pesca río revuelto. Nomás recién fue la entrevista que le hicieron a Rafael Correa en un radio de la FM en Colombia, donde, lo siento, perdió completamente los estribos. O sea, el periodista le hizo una pregunta muy simple. ¿Usted quiere volver a ser presidente de la República? ¿Sí o no? O sea, que diga que sí. O sea, ¿cuál es el problema? Es que claro que quiere volver a ser presidente. No es un secreto a voces, ¿no? Pero claro, o sea, lo perverso me parece que es... A ver, sí, tienen sus estadísticas de que sí, que el tema de la reducción de los homicidios, pero también es claro que Correa fue justamente el que permitió este tema de la legalización de las pandillas, los Latin Kings, les dio justamente personalidad jurídica y todo. Y ahí había ese tema de, bueno, o sea, si pactamos con las bandas o las pandillas, podemos lograr reducir la curva de homicidios, pero en el momento que llegue otro gobierno con otro enfoque político, lo cual es normal en una democracia, porque pues no puedes tener siempre una misma visión. Es que yo creo que nunca pensaron que iba a haber un cambio de gobierno. Es que ese es el tema. Ahí vino Lenin y les hizo la cagada. Llegó Lenín Moreno, dijo, ya no quiero continuar con esto, y entonces se alejó de esos compromisos. Y obviamente yo creo que estas bandas también se alejaron entonces de esa tolerancia que había. Y claro, pues se empezó también a expandir el tema de la violencia, los asesinatos y la situación de la seguridad. Entonces, incluso, por ejemplo, en el tema de lo de Jorge Glass y la computadora, yo creo que es un tema que la situación da para que muchas personas pesquen el río revuelto. Y en esto sí hay que tener mucho cuidado de que las teorías de conspiración, yo sí creo que hay que afianzarnos a los datos, pero también sí creo, lastimosamente, y me produce mucho asco, que también ciertos grupos políticos aprovechen esta situación para decir, es que conmigo la situación era excepcional, era increíble, conmigo esto no pasaba. Y es como que afianzan la población o la percepción ciudadana de que no hay otra opción que entonces volver a votar a Correa para que esto se acabe. Que yo creo que en cierta manera mucha gente ya también está pensando así. Hasta incluso personas que no son muy fans dicen, ya saben que voto otra vez a esto para que se calme la situación. Pero es como una especie de chantaje, ¿no? Creo yo.
De cierta manera, claro, o sea, también esa es parte de otra teoría, como que es una cierta, así como hablabas de la teoría del shock, o sea, de crear un autoatentado para en base a eso, utilizarlo de chivo expiatorio para hacer todo lo que se está haciendo. También se puede decir que del otro lado quieren agitar la calle y generar demasiado miedo y terror para presentarte como un salvador y decir yo soy la solución, vengo a arreglarle sus problemas porque conmigo todo estaba bien. El correísmo siempre lo ha hecho. Cuando fue el paro de 2019 estaban llorando por la muerte cruzada cuando fue el paro de octubre, ¿no? No se dio el paro de la muerte, no se dio la muerte cruzada. Entonces luego ocurrió el tema de que fue electo otra vez, fue electo Guillermo Lasso, el tema de los papeles de Pandora. Ya finalmente ya lograron la muerte cruzada porque ya Lasso estaba aquí, ya lo iban a destituir. Y ganaron justo las seccionales meses atrás, o sea, estaba todo para claro, que tenía ganen todo. de una. Y no, es que el correísmo tiene un tope, un techo límite en el que ya también tienen que empezar a aprender que yo creo que uno de los elementos que más también le perjudica es Rafael Correa. Mucha gente yo realmente me daría terror que alguien siga así, o sea, que alguien como Correa, que yo creo que es hasta psicópata. No niego que es muy inteligente, pero es alguien No, pero es que justo un psicópata tiene un coeficiente intelectual altísimo. Exacto, es alguien que realmente como que no quiere volver a soltar el poder. Entonces, es ese tema de que han estado abogando siempre que sí, que yo soy la solución, que muerte cruzada, que elecciones. Y cuando una y otra vez las últimas 3 elecciones las han perdido. El correísmo es fuerte en una cosa, que es el voto duro. Ellos tienen un voto de entre un 30 o un 35 hasta un 40% de voto duro. Pero siempre en segunda vuelta pierden. Siempre en segunda vuelta pierden porque la mayoría de la población ya no quiere el correísmo y se alinea justamente a votar contra él. Por eso es que justamente pasaron en primera vuelta, por eso es que justamente ganaron las seccionales, porque yo sí creo que debería haber una reforma acá en la Constitución, las leyes, en que para elegir un alcalde, elegir a un prefecto, haya un sistema en segunda vuelta. Incluso hasta el tema, por ejemplo, de elegir asambleístas. En Francia hay un sistema muy curioso que es en las elecciones de la asamblea se hace segunda vuelta. Es decir, digamos, tienes 3 candidatos, A, B, C. Entonces, hay elecciones y el candidato más votado, A y B, de una circunscripción electoral, entonces pasan a una segunda vuelta en la que selecciona a los 2. Por eso es que el correísmo tiene una mayoría en el Parlamento, porque pues tienen la primera fuerza y siempre sacan los mayores votos. Pero en temas de segunda vuelta, generalmente no les va muy bien. Ahora, en el 2025... todo va a depender de cómo Noboa maneja la situación. Si realmente la situación se degrada bastante, si realmente no logra controlar el tema de la seguridad, si hay más violencia y derramamiento de sangre en las calles, créeme por sentado que tal vez hay 2 opciones. O yo creo que Topic gana las elecciones y se vuelve a lanzar, o el correísmo con su carta electoral de conmigo todo estaba mejor, lo vuelve a hacer. Otro tema que se está hablando mucho, que está en el discurso, en el debate público, es esto que lo mencionaste de pasada, pero creo que vale un poco ahondar en el tema. Estas corrientes de que pobrecitos, de que como los militares están abusando de estos pobres hombres, angelitos, que el Estado les falló porque no hubo políticas sociales, porque no tuvieron otro camino que recurrir a la delincuencia y que cuando ves no son unos gordos panzones como el capo archimillonario de la mafia, sino son unos desnutridos, flaquitos, todos guambras que les están abusando y pateando y haciéndoles así el ridículo las Fuerzas Armadas. ¿Tú crees que es culpa del Estado y hace falta una política justamente de inversión social y que es culpa del Estado por fallarle a la juventud y que por eso se van a la delincuencia? ¿O es ya meterse en este campo medio progre de los derechos humanos donde quieren siempre estar a favor de los delincuentes y a la gente que le están robando, le están secuestrando, le están vacunando, le están haciendo huevadas, le están matando? Ahí no brincan los comunicados de la ONU, de Amnistía Internacional ni nada. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? Yo creo ciertamente que el Estado tiene un rol fundamental que es asegurar derechos básicos universales como son la educación, la salud, etc. En ese sentido, nadie, o sea, el Estado como tal tiene sus obligaciones de brindar el tema de seguridad, de educación y salud. Pero ya la culpa como tal de que alguien coja un arma y que decida, ¿sabes qué? Voy a matar, voy a robar. Eso es algo que la persona tiene que responsabilizarse y tiene que ser cargada con todo el peso de la ley. Entonces, yo cuando me dicen, no, pues que pobrecitos estos jóvenes, cómo los han adoctrinado y que les dan... O sea, nadie te obliga a matar, nadie te obliga como a robar. Es que ellos dicen, es el hambre, es las circunstancias que le obligan a este joven a caer No, hay personas, yo creo que hay momentos y momentos y creo que
por más que tú tengas como esa percepción, siempre creo que hay algo dentro de la moral, de los valores de uno que dice esto no está bien, esto no es lo correcto. Entonces, es verdad que cuando eran las épocas de los carteles de Medellín, por ejemplo, Pablo Escobar ofrecía $2,000, $3,000 por cada policía que se matara, ¿no? Pero en esta situación en específico, en el contexto ecuatoriano, nadie está obligando a esos jóvenes a matar, a violar, a robar, a secuestrar, a vacunar. Ellos, el momento que cometen esos delitos, tienen que tener todo el peso de la ley y tienen que ir a la prisión o el tema de las penas que se correspondan. Pero obviamente que el Estado tiene que asegurarse que toda la población tenga seguridad, educación, salud, para evitar justamente que sí los jóvenes puedan caer más fácilmente dentro de la red de trampas de estos grupos y crímenes organizados. Una cosa no excluye la otra. No podemos decir que el Estado no tiene ninguna responsabilidad en esto. La tiene. Tiene que asegurar que la mayoría de la población tenga acceso a oportunidades, pero tampoco podemos lavarnos las manos y decir es que todo es culpa del Estado y que estos jóvenes... No. Aquí estos jóvenes que ya han cometido estos delitos ya son terroristas y tienen que enfrentar también la pena máxima que se prevé en la ley y en la Constitución. Que muchas personas también dicen, ¿por qué la cadena perpetua? ¿Por qué la pena de muerte no se aplica? La Constitución, y justamente a lo que nosotros también estamos adheridos a sistemas internacionales de derechos humanos, no permiten eso. Si es que Ecuador quisiera la pena de muerte, la pena perpetua, tendría que no solo modificar la Constitución, tendría que renunciar a sistemas interamericanos de derechos humanos. ¿Cómo lo es, por ejemplo, Estados Unidos? Es muy curioso. Estados Unidos es un tema de que ellos sí tienen la pena de muerte, tienen la cadena perpetua. La sede de la OEA está ahí, pero ellos no están suscritos a ese. ¿Por qué? Porque justamente Estados Unidos dice, ningún organismo internacional va a dictarme a mí qué es lo que yo tengo que hacer en mi sistema judicial. Por eso es que ellos tienen por estado el tema de la cadena perpetua, el tema de la pena de muerte, porque ellos no están como anclados al Pacto de San José, por ejemplo, que es el que regula todos estos temas. A ver, mencionaste por ahí el tema de Jan Topic, por ahí en lo que estábamos conversando salió el tema de él. Se hizo viral ese video que él sale presidente. Desde hoy me ofrezco para comandar el SNAI y todo, y la seguridad, y yo sé lo que tengo que hacer, y esto se puede dar la vuelta, señor presidente, ya, todo bien. Pero de ahí parece que no aterrizó bien eso ya a puertas adentro en Carondelet. Se comieron muchísima mierda con ese comentario porque dijeron que el timing era malo, que es una actitud un poco prepotente diciendo como que aquí o sea, se está olvidando que hay un director de Fuerzas Armadas, un ministro de Defensa en cargo y un presidente que son los que están lidiando con la crisis, y que él llega con una actitud de decir yo sé aquí qué es lo que hay que hacer y yo voy a tomar ahora las decisiones, y obviamente si es una guerra y el que ayude a derrotar al terrorismo va a quedar como un héroe. Entonces dicen, claro, este man ahí sí, como dijiste, quiere pescar a revuelto, y después en una elección en 2025 decir yo fui el ministro del interior y yo puse claro, taja. Entonces ahora de presidente voy a hacerlo mejor. Entonces dijeron yuca, y ahí salió esa famosa respuesta que habló en Radio Canela, Novoa diciéndole que que quedó cuarto no me va a venir a decir qué hacer. Entonces viene ¿cómo ves la lectura de esa respuesta? ¿Crees que Topic lo hacía de buena fe? ¿Crees que estaba intentando pescar a río revuelto? ¿O lo ves como un potencial presidenciable en 2025 por más que le haya dicho ya me retiré de la política? Yo lo veo como un total potencial para 2025. Si es que él se volviera a postular, yo votaría seguro por él. El tema es que si no tienes seguridad, no tienes nada. No sé, si no tienes seguridad, no tienes absolutamente nada. Y en el tema de Topic, yo sí creo que honestamente se ofreció de buena voluntad para gestionar la situación. Obviamente que no podemos decir que no hay intereses secundarios. Yo creo que evidentemente si es que era ministro del Interior y manejaba la situación bien, podía tal vez hasta subir en puntos de votación, pero eso también era un riesgo para el mismo Novoa. O sea, si es que Novoa tiene éxito manejando la crisis sin actores externos, él podría decir, bueno, yo manejé la situación bien, logré controlar la situación, voten por mí otra vez en 2025 y 4 años más. Pero yo creo que también sí fue muy desatinado el comentario de Novoa en Radio Canela. No era necesario decir, es que se quedó cuarto y no sé qué me va a decir a mí de elecciones de gobernanza. Mucha gente dijo que fue muy prepotente esa respuesta y que se le subió el ego. Sí, totalmente. O sea, totalmente desacertada. También la política, por ejemplo, el tema de los presos de Colombia. O sea, Colombia nos está literalmente vendiendo energía. Y te pones a pelear con Colombia de los presos, de que te voy a enviar 1.500 presos, te los voy a dejar en la frontera. Yo sí creo que el tema de los presos del hacinamiento es una realidad. Y hay maneras en cómo poder gestionar estos temas de presos venezolanos y presos colombianos. Pero no te puedes poner a pelear con el gobierno que nos está vendiendo energía, que a partir del 15 de enero ya nos van a volver a quitar la energía. Entonces, si hay maneras un poquito más, creo yo, diplomáticas de poder hacer las cosas,
creo que se le subió un poco la sangre a la cabeza. Ya digo, yo creo que Noboa está apostándole totalmente a que él pueda manejar la situación. Personalmente no tengo mucha fe en su equipo de gobierno porque volvió a unificar el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior. Yo sí creo que debería ser una separación. El Ministerio de Gobierno, que es como que la representación política del gobierno, y el Ministerio de Interior, que justamente se trata de mantener la seguridad interna del país. Entonces, en ese caso creo que sí va a depender fuertemente de cómo la situación la manejen los propios ministros de Noboa. Sí, en eso estoy de acuerdo, que tiene que haber una separación de poderes y no ponerle a Mónica Palencia 2 carteras de Estado de ese tamaño. Y esa es otra crítica que se le hace a él, que puede tener, es un arma de doble filo, puede ser algo bueno como también puede ser algo malo. Dice que se rodeó de gente que sí es gente de su confianza, empresarios y todo, pero que casi ninguno tiene experiencia en el sector público. Y no. Peor para carteras, en este caso como Ministerio de Gobierno y del Interior, en una sola persona. No, claro, y se demuestra algo con un hecho muy sencillo. O sea, a la persona que tú escoges de vicepresidente, se supone que tienes la confianza total en el caso que algo te pase a ti, para que esta persona asuma el mando del Estado. O sea, ¿cómo escoges entonces a Verónica Abad, que dice que ya por poco ni la conocía, y ni al mes, ni a la semana de asumir el gobierno la destierra a Israel? Entonces eso demuestra como que realmente Noboa no tiene muy en claro tal vez las decisiones políticas, porque el tema del binomio a vicepresidente más que para ministros es muy clave. O sea, eso es una cagada, eso fue una cagada completa de Noboa. O sea, en general, yo creo que él y en general ahora todos los, desde hace, no sé, yo creo que después de Correa, o sea, creo que el sistema de cierta manera los limita y los caga, porque siempre viene esta teoría o el Vox Populi, lo que se dice que sí, el presidente, o sea, la fórmula tiene que ser sierra y costa. Entonces, si es que el candidato a presidente es de la costa, el vicepresidente tiene que ser de la sierra para amalgamar ambas. Entonces, eso es lo que se dice y lo que se hace en la práctica por general. Y ahora también vino esta nueva reglamentación del CNE que tiene que haber la biparidad de género, esa cosa. Entonces, claro, o sea, ya de entrada están limitados. O sea, por ejemplo, digamos que si es que a Daniel Noboa le hubieran dado a elegir en general en su mundo, en su círculo cercano a quien él hubiera querido, tal vez hubiera sido otra persona de binomio. Pero tiene que pensar, ok, tiene que ser alguien de la sierra y tiene que ser mujer. Entonces, ya de entrada a él y a todos, no estoy justificando a los Noboa. O sea, digo, tienen siempre esas limitantes y ahí tienen que empezar a ver en quién carajos confío para que sea mi conspirador a sueldo, como se le dice al vicepresidente. Pero incluso si con el tema de la paridad de género, o sea, el hecho de que tú... No creo que Noboa no haya tenido un gran equipo de mujeres como para que pudiera no escoger justamente a la persona. Bueno, Gabriela Sommerfeld, que se ve que es de las personas que más... ¿Por qué no la escogió antes como vicepresidenta? Tal vez no quiso. Tal vez no quiso, pero el tema es que yo sí creo, honestamente, que Noboa no tenía esperanzas que iba a ganar la presidencia. Seguramente. Yo tampoco pensé que iba a ganar. Y claro, entonces se vio con Verónica Abad que, pues, ni ánimo de ahora qué hago con ella. Y pues justamente la mandó a Israel. Pero también el tema es que si es que Noboa piensa reelegirse... tengo yo entendido que por el tema legal va a tener que pedir justamente una licencia y le va a tener que encargar la presidencia a ella. ¿Y cómo va a asistir en Israel? Porque va a tener que hacer campaña 3 meses. Y ella va a tener que asumir la presidencia durante 3 meses. Como hizo ahorita El Salvador, el presidente Bukele. O sea, la Constitución, bueno, no permite que él se postule. Entonces, renunció a la presidencia, pidió una licencia temporal 6 meses para volver a ser candidato. Y ahorita hay otra persona que está a cargo de la presidencia de El Salvador. ¿En serio? Claro. Yo no sabía eso. Sí. Eso no me ha llegado esa data. Sí, o sea, el presidente sigue siendo Bukele, pero en funciones no lo es. Porque la Constitución no permite que una persona que esté hasta 6 meses antes de asumir el cargo sea presidente. Entonces él renunció y encargó la presidencia a otra persona, que es como la encargada de la presidencia ahora, para volver a ser presidente. Entonces, en el caso de Noboa, yo tengo entendido que va a tener que hacer lo mismo. Si se quiere reelegir, va a tener que pedir licencia durante unos 3 meses y le va a tener que encargar la presidencia a Verónica Abad. No, pues ahí al primer día, chao, boom. Claro, esto decreto, exacto. Claro, no, él hace lo mismo y lo manda... Le hace la casita. Claro, puta, lo manda a Yemen a que él esté ahí. Claro, si el Noboa le mandó a Abad a Israel, la Abad le manda a Yemen, entonces... Sí, tal cual. A ver, vamos entrando en la recta final de esta tertulia que ha estado muy politizada, pero es el contexto, yo creo que es lo que obliga a conversar de todo lo que está pasando en el país. Vamos a ponerte ahorita, ya te pusimos el disfraz de conspirador, de conspiracy theorist, el sombrerito de papel de aluminio.
pensando que la Tierra es plana, pero ahora vamos a ponerte la bolita mágica, la bolita de cristal. Vamos a un poco a intentar ver el futuro y cómo se van a ir atando los cabos y todo lo que está pasando. ¿Cómo ves que va a estar el tema de la guerra con el terrorismo? Ya se conoce que van a venir unos importantes funcionarios de Estados Unidos. Ajá. Tampoco es coincidencia que Argentina haya sido el primer país en alzar la mano y decir yo mando tropas. Y sabemos que está ahorita Milei en los Estados Unidos en un romance, en una luna de miel terrible con el Fondo Monetario Internacional. A los que me quieren putear, no es que estoy ahorita poniéndome medio zurdo ni progre ni nada, solo estoy diciendo hechos. Hechos. Ya, entonces no es coincidencia que Argentina y Estados Unidos sean los primeros que quieren ayudar a Ecuador. China también supuestamente, y hay un montón de países, Israel y todo. Pero ¿cómo crees que va a pasar primero el tema esto de la guerra con el terrorismo? ¿Cuánto crees que va a durar? ¿Crees que vamos a poderlo sortear? 1. 2. ¿Quién crees que va a ganar la presidencia en 2025? ¿Crees que tal vez no se va a reelegir? Y 3, que no está de más, el tema de las cárceles de máxima y supermáxima que anunció. ¿Cómo ves que se va también a desarrollar todo ese menjurje por ahí? A ver, vamos. El primer tema, la guerra contra el terrorismo. Aquí sí el gobierno tiene que ser implacable. Tiene que aplicar la fuerza total del Estado. Obviamente, mientras de lo que prevé la Constitución, ¿no? O sea, porque pues no hay manera como actuar fuera de ella. Pero tienen que ser muy radicales en el tema de poder curvar la curva muy violenta que tenemos ahora. Yo sí considero que van a tener que tomar acciones específicas, sobre todo en la costa, para justamente poder desmantelar las organizaciones que están en el tema. Van a tener que poner justamente una vigilancia especial en las provincias de Esmeraldas y Guayas, Ríos, que son las provincias más críticas ahora. En el tema del terrorismo hay que ser claros en que estas bandas justamente se auspician en el terror. Es decir, el terror justamente es lo que les da el poder. Como pasó con TC Televisión, pusieron este secuestro en vivo y causaron un pánico colectivo en el país. Entonces, en ese tema de la lucha con el terrorismo, tienen que afianzarse obviamente con los expertos en la situación. Ecuador nunca ha vivido una situación de una guerra con el terrorismo. Esto es algo nuevo para el país. Evidentemente se tienen que asesorar con países que tienen mayor experiencia. Yo creo que Colombia puede ser un buen país para justamente poder prender estas elecciones. Ellos vivieron un conflicto armado por más de 50 años y ciertamente no es que es todo ahora color de rosas en Colombia, pero ciertamente han logrado también bajar la curva de homicidios, la curva de violencia, la curva de masacres. Entonces yo creo que Colombia realmente, además de ser un país vecino, un país hermano, podemos aprender muchas lecciones de Bogotá en el tema de cómo lidiar con estos grupos terroristas. Estados Unidos obviamente es un aliado tradicional, yo creo que ellos tienen toda la buena fe de hacerlo. Obviamente no todo pasa sin sus intereses, así que creo que aquí... ¿Cuáles serían los intereses que tendrían ahorita acá? Yo creo que realmente es poder afianzar a Estados Unidos como un actor clave en la lucha contra el terrorismo. También yo creo, bueno, la Constitución no lo permite, pero... las bases estadounidenses, que eso ha sido un elemento clave, yo creo, contra la lucha en el narcotráfico. Correa siempre estuvo en contra de bases extranjeras. Se decía, yo permito colocar una base estadounidense en Manta si permiten colocarme una base ecuatoriana en Miami. Pero son paralelismos no muy prácticos. Es decir, Estados Unidos es un país que tiene este inmenso potencial para poder ayudarnos en este tema. Aunque obviamente en Colombia tienen 7, 8 bases y todavía sigue siendo el mayor productor de cocaína. Eso iba a decir, ese es el contraargumento que siempre dicen. Exacto. O sea, no, es que una cosa no te asegura la otra, ¿no? Pero sí creo que es un elemento que te puede ayudar a combatir ese tema. Y en el tema de Argentina, bueno, obviamente pasó esto que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quedó segunda en las elecciones presidenciales, o sea que no pasó al balotaje. Yo creo que podemos tener justamente fuerzas, apoyos de estos países en colaboración, que va a ser esencial, porque necesitamos inteligencia. Eso es lo primero. Lo segundo era justamente el tema de la elección. Aquí Noboa está de lleno a la candidatura de 2025, eso no hay que ni discutirlo. O sea, en menos de un año, y en un año reloj, serían las elecciones presidenciales. Entonces, incluso recuerda que el CNE establece ya desde creo que el próximo mes el calendario electoral. Entonces ya se empiezan a mover los organismos de democracia interna hacia las elecciones, y yo estoy seguro que de cajón Noboa va, el correísmo va, y ojalá, no sé si así lo sea, Topic vaya también. Pero, ¿va Otto?
Yo creo que Otto no. Yo creo que Otto ya se quemó completamente. Quedó cuarto, quinto en las elecciones presidenciales. Yacu ya Ya, chao. Ya, chao, sí. Ya. Herbas, chao. Herbas tienen que devolver plata, me parece, a CNE. Yacu también creo, sí. También, porque sacaron menos del 4% de los votos. Entonces yo creo que esencialmente van a... El tema de la elección de 2025 va a ser la seguridad. Todo va a girar en torno a eso. Si Noboa, ya digo, logra realmente tener éxito en sus resultados contra el terrorismo, bajar la delincuencia, bajar la percepción, sobre todo ciudadana, de la inseguridad, podría tener una carta muy favorable para su reelección en 2025. Pero si fracasa, ahí sí le ponen bandeja de plata, ahora sí, la vuelta al correísmo, creo yo. Pero te estás olvidando de lo que la gente pide a gritos y de lo que el que más se están preguntando. ¿Quién? Bolívar Armijos. Ah, no, pues claro, amigo, Bolívar Armijos. el más favorecido. No, pues sí, nos sacó buenas... Estuviéramos mejor con Bolívar Armijos, por lo menos estaremos felices. Claro, nos sacó unas buenas risas. ¿No? Buenos memes tendremos ahorita todos los días. No, pero a ver, ya, pero tu estómago, tu instinto, ¿qué te dice? Ya, me diste la lectura, pero ¿quién gana? ¿Quién gana la presidencia? Yo creo, honestamente, que tal vez Noboa podría ganar. Yo creo que sí. O sea, él tiene ciertamente la ventaja, que yo creo que es un presidente joven, contemple. ¿Cómo le has visto el manejo de esta crisis? La verdad, es muy temprano como para... Pero le ves que tiene liderazgo, temple, actitud. Sí, o sea, más que Lazo, créeme que sí. Yo al menos duermo un poco tranquilo sabiendo que Lazo no está en Carondelet. Hoy escuché una palabra que no escuchaba en años, pero es tan elegante y aplica tanto a Jorge Ortiz, se la escuché, él dijo, claro. Pusilánime. Y dije, wow, es verdad. O sea, porque el hombre tendrá sus virtudes ya en círculos cercanos, con sus amigos, con su familia. Yo la verdad no lo conozco, pero como un líder, como un jefe de Estado, si es que él me diera una orden, no me inspiraría mucho respeto. Y lo peor de todo es que quiere volver. No sé si viste que... No. Claro, o sea, antes de dejar la presidencia... Quiere hacer otro libro, dices tú. Vamos a volver. Ya no 900 días, sino... creo que no va a durar ni 300. Ni los 90, como en una empresa normal. Exacto. No pasa. O sea, Lazo fue un fracaso completo. Y cualquier gobierno que se asocie o cualquier asociación política que tenga similitudes o vínculos con él está condenada al castigo electoral. Pero yo leo mucho en Twitter, aunque bueno, el Twitter aguanta todo, ¿no? Pero claro. ¿No crees que se quemó de cierta manera Jan al haberse aliado con el Partido Social Cristiano? O sea, si es que él se lanza, ¿crees que sería ya independiente con otro partido o repite la fórmula con el Yo PSC? creo que tendría que lanzarse en su propio partido. Para mí, la verdad, el social cristianismo, soy muy sincero, me parece un partido político corrupto, un partido político ya anticuado. Ellos fueron justamente los que estuvieron como que a favor del tema del correísmo. Fue los que produjeron prácticamente la muerte cruzada, porque Lazo se vio aquí y dijo, bueno, ya qué voy a hacer, ya me van a sacar, entonces pues todos a la casa, incluyendo ustedes, ¿no? E incluso, por ejemplo, el tema de Esteban Torres, que es viceministro ahora de gobierno, él tuvo un rechazo completo en las urnas, no fue electo otra vez asambleísta. O sea, no sacó creo que en el séptimo o octavo lugar me parece, en las elecciones seccionales. Perdón, en las elecciones anticipadas. Entonces, yo creo que el tema de que ahora es viceministro de gobierno, creo que incluso está tomando más relevancia que la propia ministra de gobierno. Y eso claro, sí es que lo pusieron ahí de cierta manera porque él, que era justo lo que te decía, en una cartera tan pesada se le critica que metes a alguien que no tiene experiencia en el sector público. Entonces lo que hacen es meter a alguien que es mucho más hábil en el tema político para que él sea el que se encargue del eje político de ese ministerio. Pero incluso él decía como que él fue el que dijo, votemos no a la consulta popular. Y él vuelve a introducir el tema de la extradición otra vez en la consulta popular. Entonces, ¿por qué votar ahora sí, entonces no en ese entonces? O sea, obviamente dijo, no, es que es por un mensaje político al gobierno. Pero incluso así, por ejemplo, cuando Lazo perdió su consulta con un margen enorme, mucha gente decía, no, pues ya esto es clara señal que el correísmo tiene su vuelta asegurada. Y no fue así. Es decir, el rechazo a Lazo no quiere decir per se que la gente quiera otra vez al correísmo de vuelta. Entonces, yo lo que considero es, en el tema de elecciones 2025, ojalá que Topic se lance por otra alianza diferente, porque la verdad es que el social cristianismo ya es un grupo histórico en el país. Bueno, para ir otra vez no a opinión sino información, en esa candidatura tuvo el apoyo sí del PSC, claro, también del partido de Lucio y del partido de Jimmy Jairala. Entonces ahí tiene entre otros dos partidos, Sociedad Patriótica o el de, no me acuerdo cómo se llama, el de Jimmy Jairala, para que podría utilizar en teoría para lanzarse si es que no quisiera. No, y repetir. Ya tenemos entendido de lo que ha dicho el correísmo que Luisa González sería otra vez. ¿Otra vez? Claro. Ahorita... Ya, pero sin Arauz, me imagino.
Ya, no, o sea, Arauz ya sería la tercera ya derrota. Ya creo que ya deberían jubilarlo al pobre Arauz, que no le apunta ni a una. Pero de lo que tengo entendido... Pero estuviera haciendo millones en Wall Street. Yo no sé qué pasó. No sé por qué no está siendo millonario en Wall Street y sigue opinando. Todavía no cambia su registro electoral en Ecuador, ¿eh? Por eso no en México todavía, ¿no? Ajá, no, ha participado en 2 elecciones y no ha quedado en los 2. Pero en todo caso, yo creo que el correísmo va a volver a lanzar a Luisa González. Tendrían que pensar muy bien en la figura de quién va a acompañarle. ¿No crees que vaya Aquiles o Pavel dependiendo quién la rompa en su alcaldía? O Marcela Guiñaga también dicen por ahí. Yo creo que Marcela Guiñaga está muy alejada del correísmo. Ha tenido problemas internos con la misma Pierina. Por subir fotos con Isabel Noboa. Por Isabel Noboa, con mi tía Isabel Noboa, claro. Entonces, ese es el tema. Yo sí creo... Para mí Pavel me parece una buena figura presidencial, pero no creo que todavía para 2025. Yo creo que va a faltar todavía como para tal vez 2029. Pero es que los contextos aceleran todo, porque nadie le hubiera puesto a Daniel Noboa como un presidenciable. Y yo cuando vi el debate dije, está súper bien este man, sabe expresarse. Dije, para la próxima va a ser un buen candidato. Puta, pum, se dio todo y ganó. Entonces ahora ya no hay cómo hacer esos cálculos, porque tal vez ya ahorita la situación haga que tal vez un Pavel o un Aquiles o quien sea puta, el candidato. Claro, a mí una buena figura de correísmo por la que incluso sí votaría me parece el Pavel, porque me parece una persona realmente inteligente, una persona apta, preparada. Entonces realmente yo creo que a él sí le daría el voto. A Correa no le daría el voto, pero a Pablo me parece una persona como que con contemple para poder hacerlo. ¿En qué termina lo de Jorge Glass? ¿Se escapa o ya está en México? ¿Se salió en la noche y ya está allá o sigue en la embajada? Sigue en la embajada, creo, ¿no? Pero yo creo que en algún momento se irá. Como pasó con el caso de María de los Ángeles Duarte, que la policía se descuidó un momento, cogió flup y se fue a Venezuela. Y luego se fue a Argentina y luego también se tuvo que ir de Argentina porque ganó Milei. Entonces ese es el tema un poquito con los del correísmo, que tienen que irse a México porque es como el único país que siempre les va a dar como... No, Venezuela, Corea del Norte, Rusia, Irán, ahí tienen algunos países, aliados. No, pero aunque sea México, creo que es el país más tolerable de estos que se han mencionado antes. Bueno, Alejandro, ha sido un gustazo tenerte aquí. Me ha encantado muchísimo volver a participar de este podcast. Ojalá volvamos a poder hablar pronto con todo lo que está pasando y ojalá ya con buenas noticias para el país. Para todos. Ojalá toquemos madera para que así sea. Por favor, en esa cámara, la gente que te está viendo, ¿dónde te pueden encontrar? Hipótesis de Poder y todo lo que tú haces en YouTube y en Twitter, y para que te puedan seguir. Sí, claro. Me pueden seguir en mis redes sociales, en YouTube, Hipótesis de Poder, en Twitter también, en TikTok también. Generalmente creo contenidos sobre todo lo que está pasando alrededor del mundo, pero bueno, como ya ahorita en Ecuador estamos casi en una situación caótica, pues tocó enfocarnos un poquito en nuestro país. Es más de geopolítica en general, ¿verdad? Claro, sí, a mí me encantan muchos temas más internacionales. Generalmente no. Sí, ahorita mucho. Dejamos todo, Yemen, Israel, sí, Hamas, todo. Hay mucho también de que hablar para otro podcast, ¿no? Veamos cómo a mediados del 2024, ojalá no estemos ya en la tercera para ver si... Puta, ojalá el loco de Putin no haya aplastado el botón y todavía estemos aquí. Claro, no... o el viejo de Biden no se haya dormido ahí. Eso, antes que te vayas, cierto. Ya, en bolita de cristal, porque no sé cuándo hablemos la próxima vez. Ajá. Este es año de elecciones en Estados Unidos. ¿Quién gana? Trump. Yo creo que Trump gana otra vez. Sí. Así le siguen mandando indictments y juicios igual se vuelve más popular. A menos que gane Nikki Haley, que es como la más fuerte de los republicanos, que le está como llegando a los tobillos a Trump, pero todavía DeSantis ya ahí quedó, DeSantis, ¿no? se desinfló completamente. Yo creo que Nikki Haley podría ser una buena, porque Trump tiene mucho rechazo popular también. Sí. Entonces, capaz si sale Nikki Haley con Joe Biden, le paga una paliza. Pero yo creo que Biden ya no va, bueno, no sé. Pero... yo creo que se muere en la Casa Blanca. Es que no está muerto. Hay un montón de teorías de conspiración que las hablaremos en otro momento. Sí. Gracias, Alejandro. Nos vemos la próxima vez. Cuídense a todos. Chao. Gracias por ver este podcast. Si es que te gustó, dale like y suscríbete al canal, así sabes cuando suban nuevos episodios. Aquí te dejo otro podcast que seguramente te va a gustar, y si quieres irte de largo, un playlist con todos los episodios de Acción Podcast. Que estés bien, nos vemos la próxima. Chao.